Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tejido muscular. El tejido muscular, pues, es el primer tema en su temario de este segundo bloque. Y en este bloque lo que vamos a estar viendo son los tejidos básicos del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, esos tejidos básicos, pues ya sabemos qué es un tejido, ¿no? Un tejido es todo este conjunto de células que tienen una función específica, una ubicación específica en el cuerpo humano, para que así cumplan una función, ¿no? Por ejemplo, el tejido muscular, ¿para qué creen que me sirva? Pues me va a servir para el movimiento, para poder caminar, para poder correr, para poder contraer, para poder hablar, ¿no? Por ejemplo, los músculos faciales, todos esos me va a ayudar. Entonces, el tejido muscular es un tejido básico, ¿va? Me saco en la recesión de este lado. No puede ser. Creo que ya. A ver, denme un minuto. Ay, discúlpenme. ¿Saben qué se me está pasando? Compartirles la plantilla. Se las voy a compartir aquí por el chat, ¿va? Recording in progress. Les voy a compartir la plantilla para que ustedes puedan ir haciendo también su apunte. Por favor, me dicen si les llega, ¿va? Igual si quieren la mando al grupo de WhatsApp para que la tengan. Eso es lo que se me estaba pasando. Con razón yo dije, se me está pasando. Se las estoy enviando. Listo, ya está. Para que vayan haciendo ahí también su apunte. Estos apuntes justamente de bloque 2 sí es bien importante que los tengan. Vamos a tener muchos apuntes, entonces vayan haciendo su apunte para que pues con eso estudien. ¿A qué va? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto del tejido muscular. Entonces, yo les decía que el tejido muscular es un tejido básico. Entonces voy a tener cuatro tejidos básicos. Vamos a anotar cuáles van a ser esos cuatro tejidos básicos, porque puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los tejidos básicos del cuerpo humano? Y son cuatro. Entonces, ya dijimos uno, ¿no? Que es el tejido muscular. Número dos va a ser el tejido epitelial, que fue uno de los tejidos que vimos en bloque uno. Como tercer tejido vamos a tener al tejido conjuntivo, que también ya lo vimos. Y último, y uno bien bonito, es el tejido nervioso, que estaremos viendo en las siguientes clases, ¿va? Entonces, el tejido muscular es un tejido básico. Ahora, ¿qué funciones va a tener este tejido muscular o para qué me va a estar funcionando? Justamente, el tejido muscular, lo vamos a notar de este lado, va a tener funciones específicas porque cada uno de estos tejidos básicos tiene cierta función específica de ese tejido. Entonces, la función del tejido muscular va a ser el movimiento voluntario. Por ejemplo, este movimiento voluntario lo vamos a ver que solo se da en el músculo esquelético. Veremos que tenemos diferentes tipos de tejidos muscular o diferentes tipos de músculo y cada uno va a tener un tipo de movimiento. El movimiento voluntario lo va a tener el músculo esquelético. Muy bien. Ahora, el movimiento, vamos a ponerlo así, involuntario, lo va a tener el músculo liso.
¿Qué quiere decir que sea voluntario y que sea involuntario? Voluntario es que obviamente yo decido en hacer esa acción e involuntario es que mi tejido muscular se está moviendo sin que yo lo diga o lo quiera hacer. Un ejemplo, el músculo esquelético, yo puedo tener un movimiento voluntario al decir, alzar mi mano, ¿no? Cuando yo hago esto, lo estoy haciendo voluntariamente. Y un movimiento involuntario, por ejemplo, sería el peristaltismo, que se da sobre todo en nuestros órganos de la digestión. Entonces, en el abdomen tenemos un movimiento que se da por músculo liso, que se le llama peristaltismo, para que así pueda transportarse el alimento hacia el colon y pues después eliminarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de movimiento va a tener el tejido muscular, voluntario e involuntario. ¿Qué otra función? También me va a ayudar para la postura. Ustedes vieron en anatomía, creo que sí lo vieron en primer bloque, que tenemos músculos del cuello, que tenemos músculos de la espalda, músculos largos, músculos cortos, y todos estos músculos también me ayudan a la postura. Yo sé que tenemos la columna, que como tal es el eje que me mantiene a mí recto, pero los músculos nos están añadiendo todo ese equilibrio para que yo me mantenga en una cierta postura. Lo que les comentaba también, la peristalsis. La peristalsis o el peristaltismo es el movimiento digestivo. Es el movimiento que van a tener nuestros órganos de la digestión para que así pueda transportarse el alimento, porque si no, imagínense, yo como algo y que solamente se quede en mi esófago, pues no, tiene que haber un peristaltismo para que se vaya transportando esa hamburguesita, por ejemplo, que yo me comí, ¿no? Se vaya transportando este esófago, estómago, duodeno, colon y se vaya hacia su eliminación. Entonces, ese movimiento se le llama peristalsis. Y por último, voy a tener que también el tejido muscular me va a ayudar a la contractibilidad, pero cardíaca. Entonces, la contractibilidad cardíaca, ¿a qué se refiere? A este movimiento de sístole y diástole. Ustedes saben que el corazón pues está latiendo todo el tiempo, entonces siempre se contrae. ¿Y qué quiere decir que se contraiga? Pues que hace el movimiento de sístole y diástole, sístole y diástole. Entonces, ese movimiento es un movimiento de contractibilidad y eso lo da el tejido muscular cardíaco. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las funciones. Ahora, vamos a ver la clasificación que van a tener estos tejidos musculares, porque voy a tener varios. Entonces vamos a anotar aquí abajo clasificación. ¿Va que va? Clasificación. Listo. Entonces, ¿cómo es que voy a clasificar a mi tejido muscular? Lo voy a clasificar en estriado y liso. Entonces, este que está como con unas rayitas que parecen como tubitos, es el músculo estriado. Y ahorita veremos por qué se ve de esa forma. Entonces, tengo un músculo estriado, de tipo estriado, y tengo un músculo de tipo liso. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo clasifico al tejido muscular? Estriado y liso. Ahora, el estriado va a tener otras tres clasificaciones. Entonces se divide en tres. Vamos a hacerlo más cortito. Ahí está. El músculo estriado se va a dividir en músculo esquelético, también se va a dividir en músculo cardíaco y en músculo estriado visceral. ¿Va? Entonces, músculo estriado y músculo liso. Ahora,
¿Qué me dice a mí que yo tenga un músculo estriado y un músculo liso? Uno va a ser con estriaciones y uno va a ser liso, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos. Por eso se divide uno que tiene estriaciones y uno que es liso. Ahora, el que tiene estriaciones yo lo voy a poder encontrar en diferentes ubicaciones. El músculo estriado lo voy a dividir en músculo esquelético, que es el que se va a encontrar en todos mis músculos del cuerpo. El músculo cardíaco es el que voy a encontrar exclusivamente en el corazón y el músculo estriado visceral es el que voy a encontrar en pues las vísceras, ¿ok? Que son órganos huecos, que son órganos, por ejemplo, en este dibujito, la lengua, por ejemplo, la vejiga, ¿ok? El útero también. Vamos a ver ejemplos, pero estas son las tres clasificaciones que tiene el músculo esquelético. Vale. Entonces vamos a empezar con el músculo esquelético, que es uno de los primeros. Y es bien importante este músculo esquelético. ¿Por qué es bien importante? Pues porque es el tipo de tejido muscular que yo voy a tener prácticamente en todo mi cuerpo, ¿no? En las manos, en el brazo, en las piernas, los glúteos también es músculo esquelético. Entonces, tengo un abundante músculo esquelético. Es esquelético porque, pues, forma parte de mi esqueleto, ¿no? Ok. Entonces, para empezar, quiero decirles que la célula muscular o cuando a mí me digan célula muscular, va a significar lo mismo que una fibra muscular. Fibra muscular. Entonces, esto es bien importante que yo lo diferencie. Una célula muscular, o sea, cuando a mí me dicen una célula muscular, me pueden decir también fibra muscular, ¿va? Entonces, es lo mismo, no se me vayan a confundir si me dicen fibra y si me dicen célula. Es prácticamente lo mismo, ¿va? Ahora, ¿cómo le voy a llamar a las células que se encuentran exclusivamente en el músculo esquelético? Estas células las conozco como los rabdomiocitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llaman las células que se encuentran en el músculo esquelético? Rabdio, rabdo, no, se los puse mal, rabdomiocitos. Sí, está ahí. Ahí está, rabdomiocitos, si me lo preguntan, ¿va? Ahora, ¿qué otros términos tengo que conocer? Antes que avancemos un poco más, hay que conocer otros términos. Entonces, vamos a poner aquí, de este lado, términos que debo de conocer. Muy bien. El primero va a ser, lo vamos a anotar con rojito, el sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? El sarcolema es la membrana plasmática muscular. Entonces, los histólogos son bien raros, la verdad, porque le cambian el nombre a la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo le llamo a la membrana plasmática de una célula muscular? Sarcolema. Entonces, si a mí me dicen el sarcolema, es lo mismo que la membrana plasmática que vimos en bloque uno, la bicapa de fosfolípidos, con el colesterol, con el glucocálix, pero que está en el tejido muscular, que está en una célula muscular, ¿va? Otro término que vamos a conocer es el sarcoplasma. El sarcoplasma corresponde al citoplasma de la célula muscular. Entonces, no le quisieron decir citoplasma, sino que en la célula muscular le pusieron sarcoplasma. Entonces, pues no le quisieron poner nada más citoplasma, le quisieron poner sarcoplasma. Y por último, voy a tener al retículo sarcoplásmico. Y eso me suena a algo, ¿no? Algo conocido. Al retículo. Pues el retículo sarcoplásmico es nada más y nada menos que el
retículo endoplásmico liso, pero muscular. Entonces, el REL que yo voy a tener en el músculo lo voy a llamar retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático. Es lo mismo, ¿va? Entonces, ¿cómo le llamo a la membrana que se encuentra en la célula muscular? Sarcolema. ¿Cómo le llamo al citoplasma que se encuentra en la célula muscular? Sarcoplasma. Y al retículo endoplásmico liso que se encuentra en la célula muscular, retículo sarcoplasmático. ¿Va? Entonces, estos términos son bien importantes porque de hecho hasta en segundo año en fisiología lo siguen viendo, entonces son para toda la vida, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿qué características van a tener estas células en el tejido muscular para que yo pueda decir que es un músculo esquelético? Entonces, tanto el músculo esquelético como el músculo liso, como el músculo cardíaco, tienen diferentes características sus células y por eso las voy a ver diferentes y por eso las clasifico en diferentes, ¿va? Entonces, esta es un pequeño dibujito para poder diferenciar o especificar las características que tiene este músculo esquelético. Entonces, las características especiales, esta es pregunta de examen, del músculo esquelético o de una célula muscular esquelética va a ser, primero que nada, las estriaciones. Estria... Vamos a por acá. Entonces, si yo sé que el tejido, el músculo esquelético es una clasificación del tejido estriado, tejido muscular estriado, pues tiene que tener estriaciones, ¿va? Ok. Número dos, siempre estas células del músculo esquelético tienen núcleo, pero en la periferia. Entonces, ¿ya vieron estos núcleos que están aquí de color negro, que están en la periferia? Así son mis células musculares esqueléticas. Tienen el núcleo en la periferia. Y entonces, estas dos características me van a ayudar a mí a distinguir que esto es un rabdomiocito, una célula muscular esquelética. Muy bien. Ahora, si quieren, también lo vamos a anotar de este lado. Voy a tener el núcleo en la periferia. Es una característica que lo distingue de los demás tipos de músculo y es una célula estriada. ¿Va? Ok. Ahora, ¿se acuerdan del tejido conjuntivo que estuvimos platicando de él en bloque uno? Pues aquí lo vamos a volver a retomar, pero para el músculo. Entonces, ok, vean esta imagen que tenemos de este lado. Pues estoy viendo cómo está todo el músculo. Este es un músculo de tipo esquelético, es un diagrama, ¿no? Y entonces aquí yo tengo varias fibras musculares. Vean cómo tengo varias fibras musculares. Todas estas que se ven aquí son fibras musculares. Y estas fibras musculares están envueltas de tejido conjuntivo, ¿ok? Todas estas fibras, todo esto que se ve de este lado, que lo está rodeando, es tejido conjuntivo. ¿Para qué me servía a mí el tejido conjuntivo? Si ustedes lo recuerdan, el tejido conjuntivo era un tejido de sostén, era un tejido de nutrición, un tejido que le iba a proporcionar lo necesario a las células para que puedan sobrevivir, para que puedan estar estables, para que las sostenga, para que las envuelva. ¿Ok? Entonces, el tejido conjuntivo siempre va a estar presente. Ahora, vamos a ver cómo se llama este tejido conjuntivo que envuelve a cada una de mis fibras musculares. Entonces, no somos de este lado. Voy a tener tres tipos de tejido conjuntivo en el músculo esquelético. Número uno, tengo al endomisio.
Este endomisio lo que va a estar haciendo es un tejido conjuntivo que rodea fibras musculares individuales. ¿Ok? Entonces, rodea fibras musculares o células musculares. Ya sabemos que una fibra es lo mismo que una célula. Individuales. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Va? Entonces, el endomisio va a rodear fibras musculares individuales. Número 2, voy a tener al perimisio. El perimisio también es un tejido conjuntivo, pero que ahora rodea a un grupo de fibras. Entonces, el endomisio rodea la fibra individual, el perimisio a un grupo de fibras. Y por último, voy a tener al epimisio. Este epimisio es un tejido conjuntivo igual, pero que rodea el conjunto de fascículos, ahorita explicamos qué es fascículos, o a todo el músculo. ¿Ok? Entonces tengo tres tipos de tejido conjuntivo, endomisio, perimisio y epimisio. Son tejido conjuntivo que van a estar rodeando fibras individuales, un grupo de fibras o todo el músculo como tal. Entonces vamos a la imagen para que podamos entender mejor esta parte. Fíjense, vamos a borrar esta parte. Dijimos que esto que sale aquí es una, ¿cómo se le llama a eso que sale ahí? Fibra. Exactamente, es una fibra muscular. O también puede ser una célula muscular, ¿va? Ok. Número 2. Voy a tener que todo este conjunto se le va a llamar fascículo muscular. Entonces, un fascículo muscular es un conjunto de, un grupo de fibras, un conjunto de fibras. Entonces, vamos a ponerlo acá donde lo teníamos. El grupo de fibras que vamos a tener aquí también le puedo llamar haz o fascículo. Entonces, ¿qué es un fascículo? Es un grupo de fibras musculares. Entonces, vámonos para este lado. Vean cómo tengo a todo este grupo de fibras y a eso le llamo fascículo muscular. Ahora, quiero que vayan a esta fibra muscular y vean cómo que está, como que le están saliendo más fibras. O sea, de esa fibra muscular le están saliendo más fibritas, como más delgaditas. Entonces, a cada fibra muscular o cada fibra muscular va a estar formada de miofibrillas. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo tengo la plumita, ¿no? Y entonces esto sería mi fibra muscular. Y lo que, digamos, la punta o lo que tiene por dentro es las miofibrillas. ¿A qué va? Entonces, todo es la fibra muscular. Lo que está componiendo a la fibra muscular son las miofibrillas. Y si yo tengo, si tuviera más de una pluma, tuviera más fibras musculares y a eso le llamo fascículo muscular. ¿Va que va? Ahora, ¿cómo es que va a estar el tejido conjuntivo aquí rodeando al músculo? O sea, ¿cómo es que va a rodear a cada fibra? Y entonces ya lo vimos, ¿no? Tengo un endomisio, perimisio y un epimisio. Entonces vamos a identificar cada una. El endomisio rodea fibras musculares individuales. Entonces quiero que se fijen que alrededor de cada fibra, o sea, de cada una de estas fibras, como que se ve una parte blanca, esta parte blanca que los rodea. ¿Lo llegan a notar?
Esa parte blanca que lo rodea es tejido conjuntivo. Y como está rodeando a una sola fibra, se le llama endomisio. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo otra fibra individual, acuérdense, individual, y me rodea su endomisio, ¿va? Entonces, el endomisio rodea fibras musculares individuales. Ahora, el perimisio rodea un grupo de fibras musculares o rodea un fascículo muscular. Y entonces, vean que todo esto es un fascículo muscular o un grupo de fibras. Entonces, ¿dónde va a estar el perimisio? El perimisio va a ser todo esto que lo está rodeando. ¿Se dan cuenta cómo es que todo el grupo de fibras está rodeado de un tejido conjuntivo? Y a eso yo le llamo perimisio, ¿va? Entonces, vean, por ejemplo, todo esto es también un grupo de fibras o un fascículo. Y todo lo que lo está rodeando también sería el perimisio. Entonces, por acá ponemos también que es el perimisio. Ahora, vean todo el músculo, o sea, toda esta parte, todo esto es el músculo. Y entonces, todo lo que me rodea al conjunto de fascículos, o sea, aquí tengo un fascículo, otro fascículo, otro fascículo, otro fascículo, todo lo que me rodea al conjunto de fascículos o todo lo que me rodea al músculo completo se le llama epinicio. Entonces, ¿queda claro cómo es la división del tejido conjuntivo que rodea cada cosa? ¿Sí vi? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, para que también nos vuelva a quedar claro es cómo es que está formada una fibra muscular o una célula muscular, porque esto es bien importante, voy a tener, número uno, la parte grande, una fibra muscular, ¿no? Que es como esta plumita que les estoy poniendo de ejemplo. Pues vamos a anotar. Tengo una fibra muscular, ¿ok? Esa fibra muscular va a estar formada de miofibrillas. ¿Qué son las miofibrillas? Pues son como fibras que forman a la fibra muscular, por eso se le llama mio de fibras del músculo, miofibrillas. Entonces, la fibra muscular está formada de miofibrillas y esas miofibrillas están formadas de miofilamentos. Y entonces aquí ustedes se van a acordar de unos filamentos que vimos, que los de actina, que los de miosina. ¿Se acuerdan de esos filamentos? Filamentos intermedios, filamentos delgados. Pero como están en el músculo, yo les llamo miofilamentos. Siempre que escuchen algo como con mio, el prefijo mio significa músculo. Entonces, miofibrilla, fibra del músculo. Miofilamento, filamento del músculo. Pero quiero que les quede claro que esto es una fibra muscular. Lo que compone a toda mi fibra muscular es son las miofibrillas. Y las miofibrillas están formadas de miofilamentos. ¿Va? Ahora, eso es bien importante porque luego, como iremos viendo más cosas a detalle de este tejido muscular, se nos olvida o no entendemos. Entonces, es importante que les quede claro, ¿va? ¿Qué va? Ahora, voy a tener diferentes tipos de fibras. ¿Por qué? Porque imagínense, en el músculo cuádriceps, que es el músculo que ustedes tienen en el muslo, digamos, es el cuádriceps, es uno de los músculos más grandes. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿O cuál es más fuerte? ¿El músculo cuádriceps que les estoy diciendo que se encuentra en el músculo? O, por ejemplo, el músculo orbicular, que es el que me ayuda a mover los ojos. ¿Cuál creen que ustedes que sea más fuerte?
¿Y cuádriceps? El cuádriceps, exactamente. Entonces, dependiendo del músculo en el que yo me encuentre, voy a tener diferentes tipos de fibra. ¿Por qué? Porque yo necesito fibras mucho más fuertes en el músculo cuádriceps que en el músculo orbicular del ojo o, por ejemplo, en el músculo bucinador o esos músculos que son un poquito más delgados, no necesitan tanta fuerza. ¿Ok? Entonces voy a tener diferentes tipos de fibras. Vamos a ver. Entonces, número uno, voy a tener fibras de tipo uno. Las fibras de tipo uno, bueno, vamos a ponerlos con romano. También se le llaman fibras rojas. Estas fibras me ayudan o van a tener una contracción lenta y son muy resistentes a la fatiga. ¿Ok? Un ejemplo de estas fibras van a ser los músculos del dorso. O sea, los músculos del dorso van a tener este tipo de fibras. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir esto? En los músculos del dorso yo voy a tener fibras de tipo uno que van a tener una contracción lenta, pero que son resistentes a cansarse. Entonces, imagínense, todo el tiempo yo estoy en una postura recta. Entonces, imagínense la contracción que deben tener los músculos del dorso para mantener mi postura. Entonces, casi todo el tiempo están contraídos. Y entonces, ¿qué tipo de fibras yo necesitaría para que no se cansaran? Porque si todo el tiempo o todo el día están contraídos hasta que yo ya me acuesto, necesito unas fibras que tengan una contracción lenta y que sean resistentes a la fatiga, que no se cansen. Entonces, esas fibras yo las voy a encontrar en los músculos del dorso, por ejemplo. Ahora, otro tipo de fibras van a ser las fibras de tipo 2A. Y estas se les llama intermedias. Estas fibras, ¿qué características van a tener? Van a tener una contracción rápida y también son resistentes a la fatiga. Entonces son lo contrario, ¿no? Aquí tienes una contracción rápida. Y por último, voy a tener fibras de tipo 2B. Estas fibras de tipo 2B se les llama, mm, se les llama blancas. Blancas. O bueno, vamos a dejarlo con tipo 2B, ¿ok? No hay problema si son rojas o blancas. Pero estas sí, las fibras tipo 1 son rojas. Estas fibras tipo 2B me van a tener una contracción rápida y una fatiga rápida. Sí, son tipo blancas. Aquí anotamos. Son blancas. Es que tenía la duda, pero sí, son blancas. Las fibras de tipo 2B tienen una contracción rápida y una fatiga rápida. Entonces, hagan de cuenta que lo que hacen es, por ejemplo, se contraen y luego ya se cansan. Entonces, ¿dónde voy a tener este tipo de fibras? En aquellos músculos que realicen movimientos finos. ¿Cómo qué músculos realizan movimientos finos? Por ejemplo, vamos a poner aquí, los músculos extrínsecos del ojo o, por ejemplo, los músculos de las falanges. Entonces, yo hace ratito les decía, ¿qué tipo de músculo es más fuerte? ¿El cuádriceps o los músculos del ojo, el músculo extrínseco del ojo, el orbicular, por ejemplo? Y ustedes me decían el cuádriceps. Entonces, el cuádriceps va a tener un tipo de fibra.
que le va a ayudar a tener una contracción lenta y es resistente a la fatiga, a que no se canse. Ahora, los músculos extrínsecos del ojo tienen otro tipo de fibras que le van a ayudar a que se contraiga rápido y se puede cansar rápido, porque como tal, o sea, que mis músculos extrínsecos del ojo se cansen, como que no tiene tanta relevancia, ¿no? O sea, no se pueden cansar los músculos del dorso, eso sí no se pueden cansar, porque si no, imagínense, si se me cansan, y eso sería una patología, ¿no? Pero si no, por ejemplo, los del ojo, si no se cansan, como que no pasa tanta, tiene tanta relevancia. Entonces, cada tipo de músculo tiene diferentes tipos de fibras. ¿Va? Entonces, si les preguntan, ¿cuáles son las fibras que tienen contracción lenta y son resistentes a las fatiga? Tipo uno, contracción rápida, fatiga rápida, tipo 2B. ¿Va? Muy bien. Ahora, vámonos a la siguiente parte. Y esta parte es muy bonita, la verdad, muy bonita. La parte de la microscopía, o cómo es que, ok, ya vimos su estructura, cómo es que va a estar formado, los tipos de fibras, ya lo vimos la parte externa, pero estamos en histología, entonces necesitamos ver cómo es que yo lo voy a ver a través del microscopio y cómo voy a poder acercarme a esas fibras. Lo increíble del músculo es que yo puedo ver exactamente las fibras, los miofilamentos, cómo están formados, cómo se contraen. Entonces vamos a ver esa parte. Ok, muy bien. Mm, acá. Entonces vamos a anotar aquí microscopía. Este tejido es uno de los más bonitos, la verdad es de mis favoritos, porque al microscopio se ve increíble. Entonces vamos a explicar cómo es que se va a ir viendo. Entonces, ustedes recordarán que yo les dije que la fibra muscular está formada de miofibrillas. ¿Qué son miofibrillas? Pues son fibras muchísimo más delgadas. Es como Ok, imagínense que tengo este botecito, ¿no? Entonces, este botecito, no sé si ustedes conocen los botecitos que tienen como palillos, que luego los tienen en las taquerías o cosas así, que tienen palillos, palillos de madera. Entonces, imagínense que este es la fibra muscular y dentro van a estar las miofibrillas, que serían los palillos que les estoy diciendo. Y esos palillos, la madera que conforma a los palillos son los miofilamentos. ¿Va? Entonces, cada miofibrilla va a estar formada de miofilamentos, de filamentos. Entonces, fíjense de este lado. Miofilamentos, ¿vale? Entonces, estos miofilamentos van a estar formados por, por filamentos. ¿Pero qué tipo de filamentos? Entonces, vamos a tener los filamentos de miosina, que alguien recuerda qué tipo de filamentos son estos. ¿Son gruesos o son delgados? Bueno, son intermedios, ¿no? Pero se les conoce como gruesos también. Entonces, la miosina que voy a estar teniendo en nuestros miofilamentos es la miosina de tipo 2. Entonces, la miosina de tipo 2 son filamentos gruesos. Y voy a tener los filamentos de actina, que los filamentos de actina son filamentos delgados. Entonces, ustedes recordarán que cuando estuvimos viendo la parte de biología celular, decíamos que los filamentos de actina, los filamentos de miosina, son filamentos que formaban parte del citoesqueleto, como los huesos de mi célula, ¿no? Que le daban forma, que le daban estructura. Pero aquí en el músculo van a estar formando parte de los miofilamentos de las fibras musculares. Ahora, estos miofilamentos forman parte de algo que yo le voy a conocer como la sarcómera. Entonces, a esto yo le llamo sarcómera. ¿Y qué es la sarcómera? La sarcómera es la unidad contráctil básica
del músculo estriado. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Los miofilamentos van a estar formados de miosina y de actina. Esos filamentos me van a estar ayudando a la contracción. ¿Y quién va a hacer la contracción? Pues la sarcómera. La sarcómera es un conjunto de filamentos de actina y de miosina que me van a ayudar a la contracción del músculo. Y esta sarcómera, ¿dónde se encuentra? En los miofilamentos que va a tener cada miofibrilla de mi fibra muscular. Entonces, vamos a ver cómo es que está esta sarcómera, cómo es que está formada y cómo van a estar los miofilamentos distribuidos. Pero bien importante es que yo me acuerde que la sarcómera es la unidad contráctil, o sea, es la que me va a ayudar a contraer el músculo, porque el músculo no se contrae solito, no se contrae nada más porque sí. Tiene algo que le va a ayudar a contraerse y ese algo es la sarcómera. Esa sarcómera formada de actina y de miosina. Ahora, bien importante es que yo me acuerde que la sarcómera solamente la voy a poder observar en microscopía electrónica. De transmisión, ¿vale? Entonces eso también es pregunta de examen. Porque imagínense, yo tengo a mi fibra muscular, tengo a las miofibrillas, a los miofilamentos, entonces imagínense cuántos yo tengo que acercar al microscopio para poder llegar a esos miofilamentos. Entonces, solamente, ¿quién me puede ayudar a eso? El microscopio electrónico de transmisión. Con un microscopio óptico puedo observar al músculo, pero la sarcómera ya la voy a observar en microscopía electrónica. Entonces, fíjense de este lado. De este lado tienen un dibujito que al lado dice sarcómera. ¿Ok? Entonces, esta es la sarcómera. Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo que eso es la sarcómera? Pues si yo solamente estoy viendo líneas rojas y azules. Entonces, vamos a ver que estos van a ser los filamentos de actina y de miosina, pero vamos a ver cómo es que están distribuidos. Entonces, fíjense, estos filamentos de color azul que tengo de este lado van a ser filamentos delgados, es decir, filamentos de actina. ¿Va que va? Ahora, los de color rojo van a ser, lo voy a poner de este lado, filamentos gruesos, es decir, de miosina. ¿Ok? Tengo filamentos delgados de actina y los rojos son los de miosina. Entonces, ya identifiqué cuál es cuál, ¿no? Los delgados son los azules y los rojos son los de miosina. Ahora, como van a estar distribuidos en diferentes zonas, yo voy a poder llamarlas a estas zonas con una letra. Entonces, vean, a esta zona donde están los filamentos delgados o de actina, yo le voy a llamar la banda I. Banda I. ¿Qué? Donde están los filamentos gruesos o los filamentos de miosina, se le llama banda A. Pero fíjense que la banda A tiene tanto filamentos gruesos, que son estos rojos, pero vean cómo también aquí se juntan los filamentos de actina. Entonces, la banda A tiene tanto filamentos gruesos, pero también ahí tiene un cachito o un pedacito de los filamentos delgados, como que se juntan, ¿va? Entonces, ahorita vemos más esa parte. Ahora, exclusivamente a la zona donde yo voy a tener filamentos gruesos, yo le voy a llamar banda H. Exclusivamente. Entonces, ¿dónde sería la banda H? Solamente esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, donde yo tengo solamente filamentos gruesos, ¿vale? Voy a borrar.
Pero la banda A, que es la parte que me une tanto filamentos gruesos como filamentos delgados, es la banda A, ¿ok? Muy bien. De este lado voy a tener, ¿quién me dice cómo se llama esta banda de filamentos delgados? Fíjense que solamente tengo aquí los azules. Sería la banda I. Exactamente, es la banda I. Súper, ¿va? Ahora, ya identificamos a esas bandas. Vean lo siguiente. Voy a tener una zona o una línea donde van a estar agarrados todos los filamentos, donde van a estar ahí, digamos, sí, digamos de donde se agarran, ¿no? Porque no están ahí volando, de donde se agarran, todos los filamentos ahí comienzan a salir. Entonces, a eso yo le voy a llamar línea o disco Z, ¿vale? Línea o disco Z. Entonces, vean cómo tengo esto, que es la línea o disco Z. De este lado también lo tengo, ¿vale? Y por último, esta línea morada que está en el centro, ay, ¿dónde se los pongo? Aquí es la línea M. Entonces, así van a estar distribuidos los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Ahora vamos a describir cada una de estas bandas para que nos quede mucho más claro, ¿va? Entonces, vámonos a la parte de aquí abajo. Entonces, vamos a empezar con la banda I. Acuérdense que la banda I es la de color azul. La banda I también se le llama I porque es isotrópica. Por eso es I de isotrópica. Esta banda I va a estar formada solo de filamentos delgados. Entonces, la banda I solamente está formada de filamentos delgados. ¿Esos filamentos delgados cuáles son? La actina. Entonces, si a mí me preguntan de qué tipo de filamentos está formada la banda I, filamentos de actina. Muy bien. Ahora, de una vez vamos a ver cómo es que se van a ver estas en el microscopio. Entonces, en microscopía, vamos a ver que se observan claras, ¿ok? Vamos a ver que se observan claras. Pero, ¿en qué tipo de microscopía yo voy a estar observando a la banda I de color claro o lo voy a ver clara? En microscopía de contraste de fases o polarizada. Entonces, cuando veamos las imágenes, yo les voy a mostrar una de contraste de fases, un tipo de microscopía polarizada, porque se acuerdan cuando vimos los tipos de microscopía y vimos el polarizado que yo les decía, que veíamos al tejido óseo, pero que también íbamos a ver al tejido muscular. Entonces, la microscopía de tipo polarizada también me va a ayudar a eso. Entonces, cuando veamos imágenes, lo señalamos, ¿va? Ahorita quédense con que se observan claras. Muy bien. Ahora, la banda A, ¿ok? La banda A se le llama A porque es anisotrópica. Y fíjense cómo es que estoy haciendo a propósito esto, poner de color rojo lo de la banda A y anisotrópica de color azul. ¿Por qué? Porque dijimos que la banda A está formada de filamentos delgados, es decir, de filamentos de actina, pero también tenía los filamentos gruesos. ¿Ok? Entonces,
¿Se acuerdan cómo es que estábamos viendo que aquí estaban los filamentos delgados, pero se unía con los filamentos gruesos? Entonces tengo a los dos tipos. Bien importante. En la banda A voy a tener tanto filamentos delgados como filamentos gruesos. Y en la microscopía se observan oscuras. Si sus doctores son muy clavados, les van a preguntar esto. Y también les pueden preguntar que la banda A son fibras birefringentes. Entonces ahí les dejo el dato. O sea, si sus doctores son muy clavados así de que, uy, no, les preguntan cada detalle, les pueden preguntar qué son birefringentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el tipo de microscopía polarizada, acuérdense que utilizaba luz, ¿no? Pero esa luz yo les decía que viajaba en distintas longitudes y que viajaba en diferentes direcciones. Entonces, la banda A son fibras que van a estar viajando, la luz que los ilumina, su luz que los ilumina a este tipo de fibras va a viajar birefringentemente. Y la banda I son monorefringentes. Es decir, monorefringentes, una sola dirección. Birefringentes, dos direcciones. Entonces, si son muy clavados los doctores, se los pueden preguntar. Si no, pues no se lo aprendan, esto no es de DEPA. Lo que sí es de DEPA es saber qué tipo de filamentos forma cada tipo de banda. Ahora, dijimos que esta banda I está dividida por algo que yo le conozco como línea Z o disco Z. Entonces, la banda I está dividida por la línea Z. Y esta línea Z, yo les decía que de ahí se agarran los filamentos. Entonces, los filamentos delgados se unen a la línea Z a través de una proteína. Entonces, los filamentos delgados, aquí tenemos los filamentos delgados. Estos filamentos delgados se van a unir al disco Z a través de una proteína. Entonces, aquí yo voy a tener una proteína que los va a unir. ¿Cómo se le llama a esta proteína que los va a unir? Se le llama esta, vamos a ponerlo aquí, a través de la proteína, se le va a llamar actinina alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la proteína que me une los filamentos delgados a la línea Z? La actinina alfa. Ahora, la banda A, decíamos que también tenía una banda H y una línea M. Entonces, vamos a ver qué tiene de características. Entonces, la banda A va a estar dividida por la banda H. Y la banda H solamente contiene filamentos gruesos. Entonces, vean de este lado, cómo tengo a la banda A que tiene tanto filamentos gruesos como filamentos delgados, pero la banda H que solamente es la parte de aquí, bueno, aquí, de aquí solamente son filamentos gruesos. Entonces, la banda H solamente contiene filamentos gruesos. De hecho, la banda H está dentro de la banda A. Porque vean, la banda A es todo esto. Pero la banda H solamente es la zona que tiene filamentos gruesos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta banda H solamente contiene filamentos gruesos. Y la banda H está dividida por la línea M. Y la línea M está como de color moradito.
Entonces, la línea M divide a la banda H y está formada de dos proteínas, de proteína de tipo C y miomesina. ¿Va que va? Entonces, vamos a recapitular toda esta parte porque es bien importante y esto sí es bien preguntable. De hecho, hasta en fisiología, segundo año, se lo siguen preguntando. Muy bien, entonces vean, la sarcómera es todo el conjunto de filamentos, tanto delgados como gruesos. Estos filamentos son los que me van a ayudar a mí a contraer el músculo. Ok, bien. Entonces, voy a tener diferentes zonas donde se van a encontrar los filamentos, dependiendo si son gruesos o si son delgados. En la banda A, yo voy a tener los filamentos gruesos y filamentos delgados. Ya dijimos que por qué. Están unidos los dos, ¿no? En la banda I, exclusivamente tengo filamentos delgados. Vean cómo solamente tengo azules. En la banda H, solamente filamentos gruesos. Y en la banda, bueno, en la banda H va a estar dividida por la línea M, que está formada de dos proteínas, proteína C y miomesina, ¿va? Y entonces los filamentos delgados también estaban anclados a una línea, y esa línea la voy a conocer como línea Z. ¿Y quién me va a ayudar a la unión de los filamentos delgados con la línea Z? La actinina alfa. Entonces, todo esto me va a formar a la sarcómera, que es la sarcómera, la unidad contráctil básica del tejido muscular esquelético, ¿ok? Solamente estamos hablando del músculo esquelético, no del cardíaco, no del liso, ¿va? Entonces, ¿queda clara esta parte de los filamentos gruesos y los filamentos delgados? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Ok. Ahora, vámonos a esta parte donde está este dibujito de aquí. Y vamos a anotar lo que se le conoce como como el sarcolema. ¿Quién me dice qué es el sarcolema? ¿Qué era el sarcolema, chicos? La unidad, bueno, la membrana plasmática del tejido muscular. Exactamente, la membrana plasmática de todas las células musculares. Entonces, vamos a ver que esta membrana plasmática tiene unas ciertas características aquí en el músculo. Entonces, la membrana plasmática va a tener unas invaginaciones, ¿ok? Entonces, va a tener invaginaciones. A esas invaginaciones de la membrana plasmática, yo le voy a conocer como túbulos T. Entonces, la membrana plasmática tiene invaginaciones, que son los túbulos T, que se dirigen hacia el citoplasma. Entonces, vámonos a la imagen. Ya se dieron cuenta que aquí tengo mi sarcómera, perdón. Acá está, ¿no? Todo esto es mi sarcómera. Ya vieron ahí los filamentos delgados, la banda A, la banda H, la banda I. Ahí está presente. Ok, esa es mi sarcómera. Ahora, esta que está de este lado es mi membrana plasmática, ¿no? La que cubre, dijimos que la membrana plasmática tiene una función para poder proteger a todas mis células. Entonces, esta sería mi membrana plasmática, pero aquí yo le llamo sarcolema. Y dijimos que esta membrana plasmática va a tener unas imaginaciones. Esas imaginaciones van a ser estas. Fíjense aquí cómo tengo.
unas invaginaciones, o sea, la membrana plasmática se mete. Y a esas invaginaciones yo le voy a llamar túbulo T. ¿Por qué T? Pues porque tiene forma de T, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, tiene aquí como una forma de T. Se supone, ¿va? Muy bien. Entonces, voy a tener dos túbulos T. Fíjense que aquí yo tengo uno y aquí está el otro. Túbulo T. ¿Va? Ok. Ahora, estos túbulos T van a tener una región específica o se encuentran en una zona específica. Los túbulos T se van a encontrar en la zona de unión de la banda A con la banda I. Bueno, A e I. Entonces, fíjense, aquí yo tengo a la banda A, es donde están los filamentos gruesos, y esta donde están los filamentos delgados es la banda I. Y entonces, en donde se unen esas dos bandas, voy a tener al túbulo T. ¿Ok? Entonces, ¿en qué zona se encuentran los túbulos T? En la zona de unión A con la banda I. Muy bien. Ahora, voy a tener, además de los túbulos T, dos cisternas de retículo sarcoplásmico. ¿Qué dijimos que era el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático? El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplásmico liso de mis células. ¿Y por qué le digo que son cisternas? Porque si ustedes se acuerdan, el retículo endoplásmico liso tiene una forma tubular, decíamos que tiene una forma tubular, pero aquí en las fibras musculares, en las células musculares, van a ser cisternas. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es como un contenedor, ¿no? En muchas casas se da esto de una cisterna, ¿no? Que contiene agua. Entonces, el retículo endoplasmático liso van a ser cisternas o van a ser componentes que van a contener algo muy especial, que ahorita lo vamos a platicar. Pero el retículo sarcoplásmico es el retículo endoplasmático liso, pero voy a tener dos. Entonces, vean cómo aquí va a estar esta parte de naranja, es mi retículo sarcoplásmico. Y ya vieron que ahí dice calcio, ¿no? Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, ahí está el retículo sarcoplásmico. Pero dije que tengo dos cisternas de retículo endoplasmático liso. Aquí tengo una cisterna y del otro lado tengo otra cisterna que me está rodeando al túbulo T. Entonces, la unión de una cisterna, otra cisterna, o sea, dos cisternas del retículo sarcoplásmico con un túbulo T, me forma una triada. ¿Qué es una triada? Dos cisternas de red, ay, más un túbulo T. ¿Ok? Entonces, si me preguntan, ¿cómo es que está conformado el músculo esquelético? Por triadas. Estas triadas que van a ser dos cisternas de retículo sarcoplásmico más un túbulo T. Y ya vimos que es un túbulo T. Un túbulo T es una invaginación de la membrana. Y las cisternas es retículo endoplasmático liso. Ahora, fíjense acá cómo tengo otra triada. Tengo a una cisterna, otra cisterna y además tengo al túbulo T. Y eso yo le llamo triada. Entonces, el músculo esquelético está conformado por triadas. Entonces, vamos a ponerlo por acá. La triada es el retículo endoplásmico liso
más el retículo endoplasmático liso. No, déjenme ponerlo bien. Dos cisternas de REL más un túbulo T. Eso forma una triada. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo es que se ve esta sarcómera en microscopía electrónica. Entonces decíamos, solamente la sarcómera se ve en microscopía electrónica de transmisión. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, ¿cómo es que voy a poder observar esta sarcómera? Pues así como lo ven en esta imagen. Esta es la sarcómera. Y la verdad es que se ve bien rara, ¿no? Cuando tú lo ves en microscopía electrónica dices, ¿qué es eso? Yo solamente veo negro y gris y blanco y líneas, ¿no? Pero vamos a poder distinguir cada una de las bandas que ya vimos en el dibujito. Entonces, en el dibujito, pues se ve muy bonito, con rojo, con azul, pero pues no tengo colores en la microscopía. En microscopía electrónica no tengo. Entonces, vamos a ver cómo es que se van a distribuir estas fibras. Entonces, vean, chéquense. A ver. De hecho, ya les di ahí por ahí una pista cuando les expliqué de que si son bandas claras o si son bandas oscuras. Entonces, por ahí ya se pueden ir dando una idea. Ok, fíjense. La banda A, ¿de qué color dijimos que la íbamos a ver? ¿Clara u oscura? ¿Alguien que me pueda decir? Oscura. Exactamente, la voy a ver oscura. Entonces, fíjense en esto. ¿Dónde es donde yo estoy viendo oscuro? Pues aquí, ¿no? Toda esta parte como que se ve más oscura. Esta parte de aquí se ve más blanca. Entonces, esta parte oscura es la banda A. Pero acuérdense que esa banda A está formada de filamentos delgados y filamentos gruesos. ¿Ok? Entonces, ahorita lo checamos. Esa es mi banda A, toda esta parte. Esta es la banda A. Vean cómo están aquí los filamentos. ¿Va? Muy bien. Ahora, acuérdense que dentro de la banda A yo tengo a la banda H y la banda H va a estar formada únicamente de filamentos gruesos. Entonces, vamos a ponerlo con este. Donde exclusivamente tengo filamentos gruesos dentro de la banda A es la banda H. Y vean que va a ser esta parte de aquí. ¿Ya vieron cómo que se ve un gris adentro de la banda A? Esa va a ser la banda H. Este gris son exclusivamente filamentos gruesos. Ahora, dentro de la banda H o lo que me dividía a la banda H era la línea M. Y si ustedes se dan cuenta, tengo justamente una línea M aquí. Una línea que me está dividiendo a la banda H. Esa más oscura que se ve como una línea es la línea M. ¿Va? Entonces, ¿ya vieron cómo se ve bien padre? Muy bien. Ahora me falta la banda I. ¿Dónde está? Ok. La banda I dijimos que de qué color se iba a ver. Clara. Clara. Entonces, ¿dónde estoy viendo la parte clara? Vean cómo esta parte se ve más clara. Esa parte es la banda I. ¿Ok? Y dijimos que la banda I va a estar dividida de algo que yo le conozco como línea o disco Z. Y entonces esa línea o disco Z es la que yo encuentro justamente en medio, que está dividiendo a la banda I.
Y esa es mi línea Z, la más oscura, de hecho se ve mucho más oscura. ¿Ok? Y entonces, así es como está formada mi sarcómera. Así es como yo puedo distinguir las zonas de esa sarcómera. Se ve muy padre, ¿no? Cómo puedo distinguir las diferentes tonalidades y así puedo distinguir que son filamentos delgados, que son filamentos gruesos y cada tipo de banda. Y de hecho, si yo me continúo por acá, por ejemplo, ¿qué banda sería esta de acá? Sería la banda A. Sería la banda A. Exactamente, porque se ve más oscura. Y la que yo tengo de este lado, ¿qué banda sería? Esta que se encuentra aquí. Toda esta, ¿qué banda sería? ¿Sería otra banda ahí? La banda I, exactamente. Y lo que está aquí dividiendo la banda I, ¿qué sería? La línea Z. La línea Z. ¿Ok? ¿Ya vieron? Está súper fácil. Y entonces ahí está mi sarcómera. Por ejemplo, ahora, ¿qué banda sería la que se encuentra aquí? Si ya dijimos que toda esta es la banda A, la que está en medio, ¿cómo se llama? Es la línea M. Es la línea M, exactamente. Súper. ¿Ok? Entonces, esta imagen se las pueden poner en el DEPA, les van a señalar una banda y ustedes pues van a decir banda A, banda H, formada de filamentos delgados, filamentos gruesos, actina, miosina, o les van a preguntar las funciones, ¿no? También sus profesores, esto es muy común que lo pongan, entonces estudien esta parte, ya lo tienen, o sea, ya pueden identificar imágenes de sarcómera, ¿va? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy observando por aquí? Que es como que esta zona así medio rara. Esa zona de ahí son proteínas. Y entonces ustedes se acuerdan que dijimos que para que se unieran los filamentos delgados a la línea Z, yo necesitaba de proteínas. Entonces vamos a hablar un poquito de esas proteínas, de cuáles van a ser o qué función van a tener. Vamos a hablar de tres, que son las más preguntables, o que les pueden llegar a preguntar. Entonces vamos a ponerle aquí proteínas. Voy a tener tres tipos de proteínas. Una se conoce como la titina. La titina es una proteína que va del disco Z a la línea, hacia la línea M, y lo que va a estar ayudando es asegura, bueno, lo que va a estar haciendo es va a unir los filamentos gruesos. Entonces, fíjense, la titina, pues no la puedo observar, es una proteína, ¿ok? No la voy a poder observar, pero vámonos al dibujo. Entonces, dijimos que la titina va a ir del disco Z, que aquí yo tengo a mi disco Z, aquí está mi disco Z, ¿ok? Y va a ir hacia la línea M, asegurando los filamentos gruesos. Entonces, esos filamentos gruesos van a estar unidos o van a estar anclados por la titina. La titina es una proteína que ancla o asegura a los filamentos gruesos, ¿va? Muy bien. ¿Qué otra proteína me pueden llegar a preguntar? Bueno, la que ya vimos, la alfa-actinina. Esta alfa-actinina ancla los filamentos delgados a la línea Z. Esa es la que vimos y la que más les pueden llegar a preguntar.
Por eso es la que pusimos primero. Y vamos a poner una más que quizás se la lleguen a preguntar sus doctores, en el DEPA no creo. La nebulina. La nebulina es una proteína que asegura la longitud. Esta no está anclando a los filamentos, no los ancla, no los pega, no los agarra. Lo que va a hacer es asegurar esa longitud que tienen los filamentos delgados. Entonces, los filamentos delgados tienen que estar en una cierta longitud. Por eso, la nebulina va a asegurar que tengan la longitud que necesitan, que no se pasen más o que no se alarguen de una manera muy grande, porque imagínense, si yo alargo los filamentos de una forma muy grande, pues eso me daría a que mi músculo no se contrayera, sino que prácticamente lo rompiera las fibras. Entonces, tiene que haber una proteína que me asegure la longitud, ¿va? Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los filamentos delgados, porque ya hablamos de los filamentos gruesos, de la sarcómera, pero vamos a enfocarnos un poquito de los filamentos delgados y cómo van a estar formados. Entonces, vamos a poner de este lado. Filamentos y de este lado vamos a poner que los miofilamentos, como sabemos, están formados por, y vamos a ponerlo así, los miofilamentos están formados por, ya dijimos, tengo filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ellos. Primero vamos a hablar de los filamentos delgados. Delgados. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Filamentos delgados. Si ustedes se acuerdan, no tiene mucho que lo vimos, los filamentos delgados van a ser filamentos de actina. Y si ustedes se acuerdan también, esa actina está formada por actina globular. ¿Se acuerdan que teníamos varias actinas globulares y que esas actinas globulares que eran como pelotitas me forman a la actina filamentosa o a la actina F? Entonces, los filamentos delgados están formados de actina globular que me forma a la actina F. Ok, muy bien. Vean. Quiero que chequen este pequeño dibujito. Este pequeño dibujito vamos a ir explicándolo paso por paso porque aunque lo vean muy sencillo, tiene muchas cosas que hay que saber de él. Entonces, vamos a hablar de él. Como yo les estoy diciendo, voy a tener a los filamentos delgados. Estos filamentos delgados van a estar formados de actina globular, ¿no? Actina G. ¿Y cómo se le llama ya a todo el conjunto de la actina globular? O sea, todo este conjunto ya se le va a llamar la actina F. ¿Ok? Vamos a ponerlo así que es todo este conjunto, la actina F. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Súper. Ahora, vamos a tener, para eso presten atención, vamos a tener la contracción del músculo. Y dijimos que para la contracción del músculo tienen que unirse tanto los filamentos delgados como los filamentos gruesos, tanto la actina como la miosina. Entonces, estos dos tipos de filamentos tienen que interactuar. Los dos tienen que interactuar. ¿Para qué? Para que se dé la contracción del músculo. Pero tienen que interactuar a través de proteínas, tienen que juntarse, unas proteínas los van a ayudar a que interaccionen. Entonces, vamos a ir hablando de esas proteínas que les van a estar ayudando tanto a la actina como a la miosina a
que se puedan contraer. Entonces vamos paso por paso porque esto es un poco, eh, no complicado, pero sí es necesario que lo entiendan súper bien. Fíjense, voy a tener algo que lo conozco como la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que oculta, esto en mayúsculas, el sitio de unión a la miosina. ¿Ok? Fíjense, vamos al dibujo. La tropomiosina es una proteína que oculta el sitio de unión a la miosina. Entonces, yo voy a tener que esta va a ser mi actina. ¿Ok? La actina es un filamento delgado y la miosina va a ser un filamento grueso. Ambos tienen que interactuar, tienen que pegarse para que suceda la contracción. La tropomiosina es una proteína que oculta el sitio de unión donde se va a unir la miosina a la actina. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Fíjense, eso que está punteado aquí es el sitio de unión a la miosina. Es ahí donde la miosina tiene que llegar y pegarse. Y entonces, ¿quién lo está bloqueando? ¿O qué proteína me va a bloquear a esa región donde tiene que llegar la miosina a pegarse con la actina? Entonces, la miosina es un filamento que tiene que llegar a pegarse aquí, pero no puede hacerlo porque una proteína va a estar bloqueando su lugar de unión. A esa proteína yo le voy a llamar tropomiosina y es esa de color como carnita. Esa tropomiosina bloquea ese sitio donde se tiene que pegar la miosina. Entonces, si está bloqueando ese sitio, no puede llegar la miosina y pegarse con la actina. ¿Va? Ok. ¿Cómo me voy a acordar yo de esta proteína? Se pueden acordar como la tapomiosina. Yo me acordaba como la tapomiosina. Entonces, la tropomiosina es la proteína que tapa para que no se una la miosina. Tapomiosina. Por si le sirve esa mnemotecnia para aprendérsela, ¿va? Ahora, voy a tener algo que se le conoce como el complejo de troponina. ¿Ok? El complejo de troponina. Si estoy hablando de un complejo, quiere decir que tengo varias proteínas. Entonces, voy a tener la troponina C, la troponina de tipo T, la troponina de tipo I. Entonces tengo C, T e I. Y cada una de estas troponinas o cada una de estas proteínas me va a ayudar a una cosa. Entonces, la troponina de tipo C tiene la función de fijar calcio. Fijar calcio. La troponina T se une a la tropomiosina. Y la troponina de tipo I es la que se fija a la actina e inhibe interacción con miosina. Ok. Entonces, voy a tener la troponina C, la troponina T, la troponina I. Anoten estas funciones y las vamos a ir explicando una por una. Y entonces, vamos a hacer este pequeño dibujito para que nos quede claro. Entonces, tengo al complejo de troponina que van a ser tres proteínas. Ok, voy a tener tres proteínas y las vamos a poner de estos tonos. Entonces, todo esto es el complejo de troponina. La C, la T y la I.
y van a tener una función. Entonces, vamos. Ok. En el dibujito, si ustedes se dan cuenta, aquí está el complejo de troponina. Esos son los complejos de troponina. ¿Va? Y entonces, ¿qué van a estar haciendo? Vamos a explicarlo, ok, en esta parte de aquí. Fíjense, aquí está mi complejo de troponina. Voy a tener a la troponina de tipo C. La troponina de tipo C va a ser la de color verdecito. La troponina de color amarillo va a ser la T y esta va a ser la I. Entonces, ese es mi complejo de troponina. Ahora, mm, ok, yo creo que lo explicamos un poquito más adelante porque necesito explicarles otras cosas para que me puedan entender. Entonces, anoten las funciones y lo explicamos un poquito más adelante. Porque necesito darles otros datos para que me puedan entender mucho más y no se nos complique tanto. Entonces, vamos a ver los filamentos gruesos. Nos apuramos con los filamentos gruesos y les explico esta parte. Porque sí es necesario que me entiendan. Es que sí es un poco complicado de entender si no tengo todo el contexto. Entonces, vamos con los filamentos gruesos. Fíjense, los filamentos gruesos son los filamentos de miosina de tipo 2. Eso es bien importante, que es miosina de tipo 2. ¿Ok? Bien. La miosina de tipo 2 va a estar formada por dos cadenas pesadas y por cuatro cadenas ligeras. Es bien importante que yo me acuerde que son dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Ahora, vean. Ay, no, creo que les borré este dibujo. Bueno, vamos a dibujarlo de este lado. Bien. Miren, vayan haciendo junto conmigo este dibujito para que podamos irlo entendiendo. Entonces, es algo más o menos así. ¿Ok? Y voy a tener aquí y voy a tener esta parte de acá. Muy bien, ahí está. Fíjense, voy a tener dos cadenas pesadas que van a ser estas de aquí. Estas son las cadenas pesadas. Y voy a tener las cadenas ligeras, que son las que se encuentran de este lado. Cadenas ligeras, cuatro cadenas ligeras. Además, toda esta es la estructura de la miosina, ¿ok? Así es como está estructurada. Ahora, voy a tener las cabezas. Esta de aquí y esta de acá es la cabeza. Y si ustedes se dan cuenta, tiene aquí como una boquita, como sí, un pequeño espacio, una boquita. A esa boquita le voy a llamar el sitio de unión a actina. Esa boquita es la que me va a ayudar a prensarse, a acomodarse con la actina. Y pues voy a tener aquí el brazo. Entonces, como un brazo. Y de este lado voy a tener a la cola. Entonces, así es como está estructurada los filamentos gruesos, o sea, a miosina. Entonces, ya tengo estas dos estructuras. Tengo tanto la estructura de la actina
como a la estructura de la miosina. Y entonces vamos a ver cómo es que van a interactuar. Fíjense. Denme un minutito y vuelvo con ustedes, ¿ok? No me tardo. Listo, muchachos. Ok, entonces vamos a explicar. Pónganme mucha atención de verdad, porque esto sí es bien importante que les quede bien claro. Entonces, dijimos que los filamentos delgados y los filamentos gruesos van a estar formando parte de la sarcómera. Son los miofilamentos, son los que van a dar la contracción al músculo. Entonces, tanto el filamento de actina como el filamento de miosina tienen que interactuar. Los dos tienen que interactuar para que se produzca la contracción. Muy bien. Entonces, vean. ¿Se acuerdan que acá, de este lado, yo tengo aquí a la sarcómera, ¿no? Y esta es mi célula muscular como tal, el sarcolema, su membrana plasmática y tengo la sarcómera. Lo veremos un poco más adelante, si quieren que se los explique. Esto no es tan preguntable en su departamental, pero sí es importante para la explicación. Entonces, fíjense, voy a tener una neurona. Ay, está muy fea. Ok, una neurona, ahorita que ya van a ver, de hecho, neuroanatomía. Entonces, voy a tener una neurona. Esta neurona va a liberar a un neurotransmisor. Aquí en la vesícula va a haber un neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a ser la acetilcolina, que va a encontrarse aquí. Entonces, es una neurona colinérgica. No es tan importante que me aprenda eso. Ahora, va a haber aquí canales de sodio, canales de calcio, se va a meter el sodio, se va a meter el calcio, no es importante eso, lo que quiero que ustedes entiendan es que una vez que se libere la acetilcolina, vamos a ponerlo de este color, la acetilcolina, esta acetilcolina va a provocar la salida de calcio. El calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, en las cisternas que dijimos. Entonces, se une la acetilcolina, va a provocar un montón de reacciones, pero esto va a hacer que el calcio pueda salir. Entonces, una vez que el calcio sale, imagínense que ya salió aquí el calcio. Vamos a ponerlo de verde. Este calcio que se encuentra aquí en la cisterna va a salir y se va a unir a los filamentos. Acuérdense que aquí tengo a los filamentos gruesos y a los filamentos delgados. Entonces, vamos ahora de este lado. ¿Qué va a pasar? Ese calcio que salió de la cisterna se va a unir al complejo de troponina. Sobre todo, ¿a qué troponina? Va a ser a la troponina C. Entonces va a llegar aquí el calcio, se une la troponina de tipo C. Ok. Porque dijimos que la troponina de tipo C va a ayudar a fijar el calcio. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué va a hacer la troponina T? La troponina T se une a la tropomiosina. Acuérdense que la tropomiosina es la que me bloquea el sitio de unión con la miosina. La tropomiosina es una molécula, una proteína que me bloquea el sitio de unión a la miosina. Entonces, esta es la tropomiosina, la que está de color carnita. La que se va, o sea, el complejo de troponina va a andar por ahí. Y la troponina de tipo T, troponina T, es la que se une a la tropomiosina. Si ustedes se dan cuenta, el complejo de troponina está aquí unido con la tropomiosina, que es la de color carnita. Entonces, ¿quién le va a ayudar a fijar la troponina con la tropomiosina? La troponina T. ¿Ok? Ahora, ahora, ya tengo a la troponina T fija con la tropomiosina. ¿Qué va a pasar? La troponina de tipo I, dijimos que
se fija a la actina e inhibe la interacción con la miosina. O sea, es I de inhibitoria. Entonces, no permite que la miosina, las cabezas de miosina que dibujamos aquí, se unan. No va a permitir esa unión. Entonces, tiene que pasar algo para que pueda quitarse y jalar a la tropomiosina. Fíjense. Está algo complicado. Vean. Tengo todo este filamento delgado. Ya explicamos cada una de las troponinas, qué es lo que va a estar haciendo. Entonces, va a llegar el calcio. ¿Ok? Llega el calcio, que dijimos de este lado. Llega el calcio, se libera de la cisterna y llega el calcio. El calcio se une a la troponina de tipo C. Después de que se une a la troponina de tipo C, la troponina va a jalar a la tropomiosina. O sea, una vez llega el calcio, se une a la troponina de tipo C y esa unión hace que la troponina, o sea, todo el complejo de troponina, jale a la tropomiosina, porque acuérdense que la troponina está unida con la tropomiosina, que es que es la de color carnita. Entonces, cuando llega el calcio hace que la troponina se quite y jale con ella a la tropomiosina. Entonces lo jala hacia afuera, lo quita. Y entonces, ¿qué va a hacer si quitamos a la tropomiosina? Dijimos que la tropomiosina bloquea el sitio de unión con la miosina. Y entonces, si jalo y quito a esa tropomiosina, voy a tener el sitio de unión libre. Entonces, una vez que tengo yo el sitio de unión libre, aquí ya vamos a tenerlo libre, digamos que ya no tengo aquí a la tropomiosina, ya la quité. Entonces, ahora ya puede llegar la miosina y unirse a ese sitio de unión. ¿Ok? Bien. Ahora, mm, bueno, ¿sí queda clara esta parte o lo volvemos a repetir? ¿Cree que lo pueda volver a repetir, por favor, doctora? Sí, 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 sí. Sí, porque está un poquito complicado. A ver, tengo mi filamento delgado. Este es mi filamento delgado. Acuérdense que está formado de una actina globular, ¿no? Dijimos que los filamentos delgados están formados de actina globular. Muy bien. Y tengo al filamento grueso. Ya dijimos que tiene un brazo, tiene cadenas pesadas, tiene una cabeza. Ujú, muy bien. Estos dos filamentos tienen que interactuar para que suceda la contracción. En un cierto momento tienen que interactuar para que el músculo se contraiga. Esa es su función, hacer que se contraiga el músculo. Pero tienen que unirse los dos. Ahora, en la actina, en este filamento delgado, yo voy a tener una proteína que se llama tropomiosina. Esa tropomiosina me bloquea el sitio de unión con la miosina. O sea, aquí se tiene que unir la miosina. Aquí también se tiene que unir la miosina. Pero para que no se una, la tropomiosina va a tapar ese lugar. Es como un sello que va a estar ahí bloqueando ese lugar. No se puede unir la miosina hasta que no quitemos a la tropomiosina. Me va a estar estorbando ahí esa proteína. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué va a pasar para que se quite ese lugar? Porque yo tengo que hacer que los dos filamentos se unan. Yo quiero contraer a mi músculo, yo necesito contraer a mi músculo. Entonces, para que suceda eso, tienen que actuar tanto la actina como la miosina. Pero esta proteína de aquí me está estorbando. Entonces, yo tengo que hacer algo. Para eso, yo tengo el complejo de troponina. El complejo de troponina es un complejo de tres proteínas, la C, la T y la I. Y cada una tiene una acción. Y entonces, muy bien, hasta ahí vamos bien. Fíjense, dijimos que el calcio acuérdense que el calcio siempre está presente en el retículo endoplásmico liso. El calcio que está en las cisternas de mi célula muscular se va a liberar. Yo les comenté esta parte para que me entendieran porque se da, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, se da a partir de una
de una instrucción, o sea, la neurona manda una instrucción para que se libere el calcio. No se sale así nomás porque sí, ¿no? Se manda una neurona. Y entonces va a producir la liberación de calcio. Se libera el calcio, ¿ok? Entonces tengo aquí ya el calcio. Se liberó. Y el calcio se va a unir, si ustedes se acuerdan, yo tengo aquí en los filamentos delgados a la troponina C, a la troponina T y a la troponina de tipo, lo pusimos de amarillito, ¿verdad? De tipo I. Va a estar aquí el complejo de troponina en los filamentos delgados. Estos acuérdense que son los filamentos delgados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se libera el calcio. El calcio se va a unir. Imagínense que aquí se liberó el calcio y el calcio se va a unir a la troponina C, porque dijimos que es troponina C de calcio. La troponina C fija el calcio. Esta acción de que el calcio se una a la troponina de tipo C va a provocar que jalemos a la tropomiosina, que es lo que queremos, ¿no? Quitar a esa tropomiosina que me está estorbando en el sitio de unión. Entonces, vamos a este dibujito. Ya llegó el calcio, se unió a la troponina de tipo C. Se une a a la troponina de tipo C y me ayuda a que la troponina de tipo T me jale la tropomiosina. Va otra vez. El calcio se une con la troponina de tipo C, pero ¿quién me va a realizar la acción de jalar a la tropomiosina? La troponina de tipo T. ¿Ok? Entonces, llega el calcio, se une a la troponina de tipo C, pero quien va a realizar la acción es la troponina T. Entonces, la troponina C dice, ok, ya llegó el calcio. Y luego la troponina T dice, ok, ya llegó el calcio. Entonces, hay que quitarnos de aquí y jalar a la tropomiosina. O sea, que llegue el calcio es una fuerza para quitar a la tropomiosina. Y entonces, una vez que ya llegó el calcio, se quita. Jala, todo el complejo de troponina jala a la tropomiosina y entonces queda libre. Ya quitamos esta cosa. Ya, ya se fue, que me estaba estorbando. Entonces, ahora sí puede llegar la molécula de miosina y poder unirse, ¿no? Y acá van a estar sus colitas y así. ¿Ok? Y entonces ya puede llegar y unirse y ya va a pasar la contracción. Pero hasta que yo no haga todo el proceso de que se libere el calcio, la tropomiosina me va a estar bloqueando ese lugar. Me va a estar bloqueando y no puede unirse la miosina. Y como no se va a unir, no va a suceder contracción. ¿Ok? ¿Queda mucho mejor? Sí, doctora, ya quedó claro. Gracias. Ok. Repasen, por favor, este tema porque sí es un poquito complicado entenderlo. Yo los entiendo, ¿no? Es mucho troponina, tropomiosina y como que todo se parece. Entonces, hay que estudiar este tema. ¿Es preguntable en el examen? Sí. Y me gustaría, si yo pudiera, les explicaría toda la parte fisiológica que sucede aquí porque es hermoso. O sea, es precioso cómo es que se libera la acetilcolina, se abren canales de sodio, se despolariza la membrana, todas las reacciones que suceden aquí para que se libere el calcio y para que suceda la contracción muscular. Pero, pues, para fines de ustedes, fines didácticos y fines de su departamental. Con que sepan ustedes esto es más que suficiente. Ya tendrán más tiempo para poder estudiar y leer esta parte, que es muy bonita, de verdad, a mí me gustó mucho. Eh, pero sí, estudien muy bien esta parte. Yo creo que el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Nos falta, pues mucho, nos falta el músculo cardíaco y nos falta el músculo liso, pero esos ya están un poquito más rápidos, ¿va? Entonces, el día de mañana vamos a continuar con esta clase muestra. Y terminamos músculo el día de mañana, ¿va? Para que se vuelvan a conectar. Tendremos la sesión igual a las 5 de la tarde. Todos están bienvenidos. Y pues recuerden que la próxima semana es exclusivamente para los que se inscribieron al curso de segundo bloque. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden, no duden en hacérmela
y con mucho gusto les puedo responder, ¿va? Entonces,